Hola, mi nombre es Oscar, tengo 36 años y soy originario de la Ciudad de México. En este video te voy a contar sobre las experiencias espirituales que he vivido en los últimos años. La verdad es que me he pensado mucho sobre si hacer este video o no y qué contar en el mismo, pero en realidad siento una gran necesidad de decírselo al mundo, de convencer a la gente de que lo espiritual es real, que Dios existe, que el demonio existe, que hay una vida después de la muerte y se llama eternidad porque dura para siempre y por siempre. Y puede ser en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. Eso es en lo que yo creo. La verdad es que no quiero convencer a nadie de nada. Tú eres libre de creer en lo que tú creas, pero quiero contarte estas experiencias que he vivido para poder generar conciencia sobre que existe algo después y que las decisiones que tomamos en esta vida repercuten en la eternidad. Y bueno, todo esto tiene un antecedente. Yo te he contado en otro video que fui adicto a las drogas y a la lujuria durante algunos años. Afortunadamente y gracias al apoyo de muchas personas, hoy ya llevo más de un año en abstinencia y pues yo necesitaba ser rescatado, ¿no? Yo necesitaba mucha ayuda porque la adicción que yo tenía era una adicción muy fuerte, muy obsesiva, muy compulsiva y me arrastraba una y otra vez a recaer. Entonces sí veo cómo es que muchísimas personas se sumaron para ayudarme, principalmente mi madre. Eh, y sí creo que lo espiritual, en lo que yo creo, es decir, lo angélico, lo celeste, ¿no? Dios, la Virgen, eh, en algún momento tuvieron que influir en ayudarme a no morir, a no hacer cosas desastrosas. Y bueno, yo estuve internado muchas veces en centros de tratamiento y hace como 4 años yo estaba internado en Guadalajara. Llevaba aproximadamente 3 meses internado y ahí empecé a experimentar experiencias espirituales, perdón por la redundancia, la verdad es que a veces no soy tan bueno orador, pero lo que te quiero transmitir es que todo esto empezó porque yo sentía una fuerte necesidad de tener algo importante que hacer o que decir. Yo quería que Dios me considerara para algo importante. Y me acuerdo que me hinqué un día y le pedí que me diera algo importante que hacer, ¿no? Algo que le diera sentido a mi vida. Y dicen que tengas cuidado con las cosas que le pides a Dios porque te las puede cumplir. Y entonces, poco después, se manifestó de una manera muy extraña, pero algo o alguien me pedía que renunciara a comer chocolate y suena como a locura, ¿no? No quiero que la gente piense que estoy loco o zafado y simplemente digan no y se pasen al siguiente video o hagan algo más, ¿no? No sé por qué, ¿no? Es una situación que no termino de entender, pero Dios, porque es el único que puede hacer ese tipo de cosas, quería que renunciara a comer chocolate. Y lo manifestó a través de una obsesión mental por renunciar a comer chocolate, ¿no? Era como si yo no pudiera pensar en otra cosa más que en renunciar a comer chocolate y renuncié a comer chocolate y después me arrepentí, ¿verdad? Pero a partir de ahí empecé a vivir sucesos espirituales porque yo empecé a ver como estrellas que flotaban del color de los colores del arco iris y luego círculos que tenían adentro como imágenes caricaturizadas como de personas que yo asumí que eran como santos o el mismo Jesucristo. Eh, Llegué a ver así como películas de muñequitos y animales que se movían en el piso, ¿no? Como si alguien me estuviera proyectando algo ahí. Y empecé a escuchar una voz, ¿no? Empecé a escuchar una voz que me decía cosas, que me pedía cosas, que me estaba como probando en diferentes aspectos.
y me pedía cosas súper raras, ¿no? Por ejemplo, una vez me acuerdo que me hizo sostenerme así, ¿no? Con los brazos cruzados durante mucho tiempo y yo no podía soltarme, ¿no? Y cualquiera que lo intente durante mucho tiempo va a ver que los brazos solitos van a querer soltarse, ¿no? Y yo sentía que si me soltaba iba a perder esa prueba que Dios me estaba poniendo, eh, por lo que me estaría dando algo importante, ¿no? Porque evidentemente, pues, uno quiere ser importante, ¿no? Y qué más grande que Dios te considere para algo, ¿no? Y era como si algo en mí supiera que era Dios mismo, Jesucristo mismo, el que me estaba hablando, ¿no? El que me ponía a prueba y me decía todo este tipo de cosas. El problema y lo incongruente de todo esto es que me habló de muchas cosas apocalípticas que evidentemente no han sucedido ni sucedieron. Me dijo que yo había reencarnado y que había tenido vidas anteriores, entre ellas que había sido San Juan en mi otra vida, cosa que no es cierto. Para todos los que somos católicos y incluyéndome a mí, yo estoy convencido de que no existe la reencarnación. Por supuesto no fui San Judas en mi, San Juan, perdón, en mi otra vida. Pero estuve con esa voz ahí presente, ¿no? Y de repente yo hice un voto de silencio, y dejé de hablar, ¿no? Y me acuerdo que cada que comíamos yo lloraba y le repartía mi comida a mis compañeros de ese lugar donde estaba internado. Y, y viví cosas muy, muy extrañas, ¿no? Llegó el punto en que pues llamé la atención de las personas encargadas de ese lugar y optaron por llevarme a un hospital psiquiátrico, ¿no? A que me trataran. Estuve algunos días ahí hasta que mis familiares, mis padres fueron por mí y yo me regresé a vivir a la Ciudad de México. En cuanto salí del hospital y regresé, yo dejé de escuchar esa voz y de ver cosas. Mi vida se normalizó un poco, yo conseguí un empleo y pude estar bien unos meses, hasta que recaí y me regresé a Guadalajara, a otro centro diferente, a otro centro de atención de adicciones diferente del que había estado antes. Y estuve algunos meses, pues, entre bien y mal, porque yo, de verdad que estar encerrado en este tipo de lugares, que en algunos casos hacen bien, pero en otros casos hacen mucho mal, eh, yo recaí, ¿no? Recaí, llevaba algunos meses ahí, como 3, 4 meses, y me escapé un día y recaí, ¿no? Recaí, terminé en situación de calle. Yo estuve en situación de calle varios días por allá por Guadalajara, en el Parque Botánico de Guadalajara, para los que conocen por allá, afuera del Hospital Civil. Y desde que recaí en ese momento, hace 3 años ya, yo empecé a escuchar esta voz una vez más en mi mente. Y yo me acuerdo que estaba afuera del Hospital Civil así rezando con los brazos arriba, ¿no? Y pidiendo a Dios por mi familia y por todas las cosas que mi mente me decía que estaban pasando, ¿no? Porque yo creía que estaban asesinando a mi familia y cosas muy locas que las drogas me hicieron creer en muchos momentos. Y yo estaba afuera orando, ¿no? Y mucha gente se acercaba y me daba comida o me dieron una chamarra, unos pantalones. La gente de la calle allá es muy socorrida, ¿no? Y la gente creían que yo estaba mendigando, pero en realidad estaba haciendo oración, ¿no? Estaba haciendo oración. Y yo escuchaba esta voz, ¿no? Y vi cosas impresionantes, ¿no? Vi cómo el Hospital Civil de Guadalajara se transformaba en diferentes edificios, ¿no? Este, de repente vi como si tuviera balcones el Hospital Civil y hubiera personas ahí, ¿no? Y la voz que me contaba sobre cosas apocalípticas y sobre sectas y sobre muchas cosas que después descubrí que no eran ciertas, ¿no? Inclusive me hizo creer que hablaba con los árboles. Yo me acuerdo que abrazaba los árboles y me les acercaba y platicaba con ellos. En algún momento hablé con una naranja que después me comí, ¿no? Cosas así como de loquitos, pues. O sea, yo me imagino que la gente que me está viendo en este video ha de pensar, ¿no? Este güey se le quemaron los cables, ¿no? Y no, en verdad, la voz que escuchaba en mi mente o que escucho me hizo creer este tipo de cosas, ¿no? Que yo sé que no son ciertas, los árboles no hablan, ¿no? Pero en su momento yo creía en eso, ¿no?
Y la voz me convenció de que yo ya no tenía que comer, ni tomar agua, ni dormir, que Dios me iba a dar esas cosas directamente. Y estuve varios días así hasta que un día me vencí. Una señora me ofreció un plato de comida y un vaso de agua y yo me lo comí, ¿no? Y me tomé el agua y de ahí empecé a volver a comer. Y me rescataron, ¿no? De la calle y regresé eventualmente al centro de tratamiento de adicciones de donde me había salido. Y después de un tiempo regresé a México y la voz empezó a ser muy insistente, sobre todo con que saltara ciertas comidas, con que comiera escueto y sin sal, o sea, sin mucha preparación y sin sal, o sea, que no me supieran las cosas. Como que muy insistente con el tema de la comida, pero también muy insistente con el tema de ser diligente, de estar activo, de hacer cosas. Y al principio esta voz era amable, era buena, eh, me decía cosas cariñosas, que estuviera activo y era amable conmigo, ¿no? Y me hacía sentir bien porque yo sentía que era un ángel el que me estaba acompañando y de repente pensé que a lo mejor era un demonio, ¿no? Y cosas así que yo no terminaba de entender con claridad. Llegó un punto en el que fue tan molesto que decidí atenderme psiquiátricamente y llevo ya varios años bajo tratamiento psiquiátrico y, y ya llevo varios meses, ¿no? O varios meses, sí, inclusive más tiempo bajo supervisión de un sacerdote exorcista. Es que hace como 2 años o menos empecé a ver uno y ahorita ya llevo viendo casi un año a otro que me ayudan con este tipo de situaciones que estoy viviendo. Y el caso es que lo que me decían los sacerdotes es que aprendiera a discernir, ¿no? Que si lo que me pedía la voz era algo bueno, pues venía del bien, y si era algo malo, pues venía del maligno, ¿no? Pero nunca nadie me supo decir con exactitud quién era esa voz que me habla, ¿no? Pero desde luego yo nunca pensé que pudiera ser Dios, ¿no? Y mucho menos nadie me lo sugirió, ¿no? Y pasa que los medicamentos psiquiátricos y todo lo que se hizo, tanto espiritual como médicamente, nunca le hicieron nada a la voz. La voz sigue presente, ¿no? En casos de esquizofrenia, normalmente los pacientes son tratados, se les da una medicación y las voces cesan, pero en mi caso, pues no, no ha sido así. Y lo triste de la historia, la parte interesante pero negativamente de la historia, es que yo hace más de un año, en octubre del año antepasado, tuve mi última recaída en el consumo de sustancias y yo tuve pensamientos muy torcidos. A mí la droga me hacía pensar y querer hacer cosas muy locas. Y resulta que después de ese último consumo yo sentí como algo que se desconectaba de mi cabeza y una voz que decía se condenó. Y yo me espanté muchísimo, me fui a hincar a la Basílica de Guadalupe y a rezar y a pedir ayuda al grupo de autoayuda donde yo estaba, en donde se me dio la ayuda. Me internaron en otro centro de atención de adicciones y ahí estuve pues muy deprimido los 2 primeros meses, muy mal. Y el tercer mes se puso interesante porque me puse diligente, éramos nada más como 2, 3 personas en ese centro, no había mucha gente y pues yo me tuve que hacer cargo de la casa. Y la voz me ponía así como escrúpulos, ¿no? ¿A qué me refiero con escrúpulos? Les explico un poco. O sea, yo, por ejemplo, si estaba lavando el patio, los escrúpulos como que te obligan a ser como obsesivo, compulsivo, hasta no hacerlo en la manera más perfecta, no te quedas tranquilo, ¿no? Porque sientes como si algo o alguien te estuviera vigilando y que lo tienes que hacer así, ¿no? Y escrúpulos para regalar las cosas que me daban, por ejemplo, que me daban un chocolate y yo sentía como culpa así de que si yo me lo comía, ¿no? Que sentía la necesidad de regalarlo, cosas así, ¿no? Muy raras. La voz seguía presente, obviamente. Y la voz empezó a pedirme cosas muy raras, ¿no? Así que me encara cada rato,
que no me pusiera chamarras o suéteres para que sintiera el frío. Me decía que tenía que ser concupisciente, ¿no? Que según lo que yo entendía, lo que me quería decir la voz es que me causara la menos comodidad posible. Me pidió que me cambiara de cama, que me fuera a un cuarto solo y que me acostara en la cama más incómoda. Empezó a pedirme primero que no comiera azúcar, luego que no comiera sal, luego que nada más comiera soya, luego que ya no comiera nada, después que ya no tomara agua, después que ya no me durmiera. Me dijo que yo iba a ser ascético completo, ¿no? Que quería que fuera ascético. Yo no sabía qué era el ascetismo, lo descubrí tiempo después. Eh, y pues yo dejé de comer, de dormir y tomar agua, ¿no? Estuve varios días así hasta que se desesperaron en el lugar donde estaba internado y me obligaron, me metieron la comida a la fuerza, ¿no? Y fue horrible porque cuando me metieron la comida a la fuerza y me obligaron a acostarme, yo ya llevaba como 2, 3 días sin dormir, sin tomar agua, sin comer. Y en realidad no sentía hambre, no sentía sed, no me sentía mal, ¿no? Pero me obligaron y yo vi como una imagen, como de algo, como de un hombre que se separaba en dos. Uno era azul y uno era rojo, y una voz que decía que yo me había vuelto el anticristo, ¿no? Y después una voz que me decía que era Dios Yahvé en persona hablándome y que ya me había condenado al infierno y que me iba a ir al peor de los infiernos y no me iba a vivir a la calle sin comer, sin tomar agua, sin dormir. Y yo inquieté a la gente del lugar, los convencí de que tenían que dejarme ir y me dejaron ir, ¿no? Y me acuerdo que me fui a la calle así en chanclas, con la ropa que traía y a deambular por la calle, ¿no? Y la voz iba acechándome y me decía, camina por ahí y ahora regrésate y ahora esto y ahora el otro, ¿no? Así la voz acechándome y diciéndome un montón de cosas, que me atormentaban porque me hacía creer que ese ya era mi infierno, ¿no? Y yo sentía que en cualquier momento me iba a morir, porque cuando me dijo que era Dios Yahvé hablándome en persona y que ya me había condenado, yo sentía algo físico, ¿no? Como si ya me estuviera muriendo físicamente. Y yo creía que en cualquier momento me iba a volver así como un espíritu, ¿no? Y que iba a estar así, pues, en la calle, ¿no? Sufriendo. Total, en esos momentos cuando estuve en la calle siendo guiado y acechado por esa voz, yo sentía de repente como si estuviera temblando, así como un terremoto muy fuerte, y yo sentía que todo se movía, ¿no? Y de repente veía como relámpagos, de repente sentía como que el calor así se intenseaba, olores como muy penetrantes, muy fuertes, así de muchas cosas en el mundo, ¿no? Eh, y cosas que no tienen ninguna explicación natural, ¿no? Cosas sobrehumanas que viví. Ya dependerá de ti si crees que era Dios realmente o que aluciné o que era el demonio o cada quien va a creer diferente, ¿no? Yo te cuento cómo lo viví. Y total, terminé, estuve como 2 días y 2 noches así. Terminé en la Basílica de Guadalupe descalzo, ¿no? Así en malas condiciones. Alguien reportó haberme visto en la basílica a mis padres y mis padres fueron por mí. Mis padres me tuvieron que llevar al hospital psiquiátrico a ser tratado y de ahí me mandaron a hospitalización porque tenían que nivelar mis niveles porque no había comido ni tomado agua y hay un nivel que mide no sé qué cosa que la verdad no recuerdo el nombre, pero tenían que estabilizarme en eso para poderme atender en el psiquiátrico y así fue, ¿no? Al final ya no hubo necesidad de internarme en el psiquiátrico porque no había nada como tan de riesgo, ¿no? Yo ya estaba tranquilo, mis niveles estaban normal y simplemente me ajustaron la medicación, ¿no? Te repito, a mí los medicamentos psiquiátricos nunca me han hecho nada, al menos no a la voz. Y tiempo después, bueno, a partir de esa situación era muy tormentoso para mí, por ejemplo, comer, porque mi mamá tenía que obligarme a comer y tenía que obligarme a dormir, porque yo sentía como si estuviera desafiando directamente a Dios al comer y como si estuviera desafiando a Dios al sentarme o al acostarme, ¿no? Y sobre todo al dormir.
Y mi mamá me gritaba y me decía, es que cómetelo, cómetelo, este, no es pecado, ¿no? Pero la voz me hacía creer que yo estaba en pecado por comer o por dormir, por tomar agua, ¿no? Era muy tormentoso. Mi mamá de repente se tuvo que ir a un viaje y me quedé con un compañero de un grupo de autoayuda, y la voz me empezó a obligar a no comer, a no tomar agua y otra vez todo este tipo de cosas, y yo estuve obedeciéndola. Y este compañero que les digo del grupo de autoayuda, él pues me quería obligar a comer, ¿no? Y a tomar agua y a ese tipo de cosas. Y tuve que irme a la calle, ¿no? Porque la voz me dijo que me fuera a la calle. Me convenció de que era Dios el que me estaba hablando y que tenía que obedecerle. Y me llevó de vuelta a un parque, ¿no? A un parque durante 2 días y 2 noches en los que estuve caminando, eh, ida y vuelta en el parque, ¿no? Y también una vez más empecé a sentir olores así, pues es que eran olores como por ejemplo a detergente o a muchas cosas que obviamente no tenía ahí al lado, y los empezaba a oler, ¿no? O sea, cosas muy intensas. Este, y la voz me decía que si me iba del parque me iba a morir, y que si detectaba que en mis intenciones estaba comer o tomar agua, incluso antes de que lo probara me iba a morir, y así cosas súper horribles, ¿no? Este, que me odiaba por lo que le hice a su familia y un montón de cosas así súper extrañas. Total, estuve 2 días y 2 noches sin comer, sin tomar agua, sin dormir, caminando en ese parque, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que me desesperé y me fui, ¿no? Y no me morí, ¿no? O sea, fue una mentira la que me dijo. Regresé a mi casa, mi mamá estaba sumamente preocupada por mí. Otra vez tuvieron que llevarme al hospital a estabilizarme de mis niveles. Otra vez me tuvieron que llevar al hospital psiquiátrico. Esta vez sí me recibieron, o sea, sí me internaron. Y estuve un mes internado en el hospital psiquiátrico. Ahí me probaron diferentes medicamentos antipsicóticos para quitar el tema de las voces, pero con ninguno se fue, ¿no? Lo curioso es que yo ya no estaba durmiendo, ¿no? O sea, desde que la voz me dijo que yo ya no tenía que dormir, yo ya no padezco de sueño. Desde que la voz me dijo que yo ya no tengo que comer, ya no tengo hambre. Desde que la voz me dijo que ya no tomar agua, ya no siento sed. Eh, y me estuvieron probando diferentes medicamentos antipsicóticos, ninguno le hizo nada a la voz, pero al final me quedé con uno que era con el único con el que podía dormir, ¿no? Eh, si yo no tomaba ese medicamento, yo no dormía. Entonces, total, salgo de este internamiento en el hospital psiquiátrico, y poco a poco me empecé a sentir mejor, ¿no? Empecé a comer con más normalidad, eh, pero la voz desde entonces siempre ha sido muy insistente en que es Dios en persona el que me está hablando. Cada que veo un crucifijo o que pienso en quién me estará hablando, me dice que es Dios en persona el que me habla. Eh, Siempre insiste en que ya me condené y que voy a estar en el peor de los infiernos. Me dice que me odia y que me odia más que a nadie en el mundo. Me dice que soy una mierda, me dice que soy basura, me dice que soy un violador, eh, que no merezco a mi familia, que no voy a ver a mi familia en el cielo porque yo me voy al infierno, que no merezco nada. Y me dice cosas muy feas, ¿no? Y es todos los días, todo el tiempo, ¿no? Estarlo escuchando que ya me condené y que ya me condené y todo esto, ¿no? Y que estoy viviendo una situación infernosa, ¿no? Por el tema de que ya no debo comer, que ya no debo tomar agua, que ya no debo dormir, porque esa es la condición de las almas en el infierno. No duermen, no comen, no toman agua, este, sienten mucho calor, o porque la voz me dice, ¿no? Que voy a arder en el infierno como bruja, y pues todos sabemos que pues el fuego del infierno, ¿no? Siempre se menciona el fuego del infierno en la Biblia en diferentes aspectos. Eh, que voy a sentir mucha sed, o sea, todas las características de los condenados, ¿no?
Y pues yo llevo un acompañamiento espiritual con un sacerdote exorcista y le he platicado esta situación a muchos padres y a muchas personas. Nadie más que una persona me ha dicho que me cree que es Dios. Todo el mundo me dice que esas voces no pueden venir de Dios. Muchos dicen, no, es que tú ya afectaste tu cerebro por las drogas, son tus propios pensamientos, es tu conciencia, es el demonio, ¿no? A veces, pero nadie cree realmente que sea Dios. Eh, yo ya te dije lo que yo creo, o sea, yo por las cosas que me ha hecho, te voy a especificar por qué creo que sí es Dios, pero voy a dejarte a ti que decidas qué es lo que me está pasando y ponlo en comentarios, ¿no? Si conoces a alguna persona que haya vivido una situación similar, si tú estás pasando por algo similar, alguna oración o alguna cita bíblica que me quieras dejar, cualquier cosa, pues es de mucha utilidad. Yo sí creo que es Dios, te voy a decir por qué. Esta cosa que escucho, esta voz que escucho, sabe exactamente lo que estoy pensando y sintiendo y lo comenta en el momento. O sea, por ejemplo, si me anda del baño, inmediatamente me va a decir, ve al baño, ¿no? O si quiero comer, luego me dice, come. O cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que estoy pensando o sintiendo, en ese momento lo comenta o me dice, eso sí, eso no, y así se va, ¿no? Y a mí me han dicho que nadie más que Dios conoce tus pensamientos. ¿Por qué también? Porque cuando estuve en situación de calle, que me rescataron en la basílica, una señora me dio un billete de 100 pesos para comprar agua. Bueno, para comprar lo que yo necesitara, pero yo quería comprar agua. Y cada que pensé en comprar agua, la voz me llenaba la vejiga con mucha agua y yo sentía una necesidad muy fuerte de hacer del baño. Y yo le decía, por favor, Diosito, quítame esto, quítame esto. Y de repente me la vaciaba. Y otra vez, y así me la llenaba y me la vaciaba como 20 veces. Este, la verdad, fue algo muy impresionante. Y algo muy impresionante, de las cosas más impresionantes, es que cuando yo llegué a la Basílica de Guadalupe en esa ocasión, que fue cuando me dijo que ya estaba condenado y que mi corazón empezó a latir muy fuerte, ¿no? Se amedrentó como él me explicó que ese sentimiento lo sienten las almas condenadas, que el corazón se amedrenta, es decir, una taquicardia muy dolorosa, porque se dan cuenta que ya están en el infierno y que no van a salir nunca de ahí, entonces es como un miedo muy fuerte. Pero poco después de que me pasó eso, yo entré a la basílica por el lado del cuadro de la Virgen y era como si el edificio hubiera tenido una remodelación impresionante. Y cuando pasé por donde están los pasillos automáticos que te permiten ver el cuadro de la Virgen, en vez del cuadro de la Virgen había un cuadro de un hombre así vestido de manera casual y enfrente habían unas luces flotando y ya no se veía el cuadro de la Virgen. Y nunca jamás han cambiado ese cuadro de ahí, o sea, no era como que ese día pasé y estaba otro cuadro, no, simplemente esto, que tiene mucho poder, hizo que viera ese cuadro de un hombre vestido de manera casual. ¿Por qué lo vi? No tengo la menor idea. Simplemente estaba ahí, ¿no? Este, pues esas son principalmente las razones por las que creo que sí es Dios o que sí está Dios detrás de todo esto. Lo triste de esto es que, pues como te digo, me ha mentido en muchas ocasiones y se supone que la Biblia dice que Dios no miente. Me ha manipulado en muchas ocasiones y se supone que Dios no manipula. Eh, es muy triste porque cada que yo rezo o le pido perdón o misericordia, dice que no va a tener perdón ni misericordia conmigo. Cada que veo una cita bíblica sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre todo este tipo de situaciones, me dice que yo soy una excepción, que eso no me aplica a mí. Cada que rezo la jaculatoria que dice, libra Virgen del infierno a los que rezamos tu rosario, me dice que a mí no, que excepto a mí. Y así todo el tiempo, y ese es mi día a día, ¿no? La verdad sí la paso mal, trato de mantenerme motivado, estable, porque si no me va a llevar la fregada, ¿no? O sea, si me tiro a llorar todo el día porque me voy al infierno, este, pues no voy a salir de la cama, ¿no?
Y una de las cosas que me empezó a pasar desde ayer es que aún con la pastilla esta que te digo que es la única que me hace dormir, pues ya ayer ya no pude dormir así de corrido, ¿no? Dormí por pedacitos y temo, ¿no? Porque ya en los siguientes días empiece a mal dormir. Mal dormir a mí me pone muy mal. Y pues son de las cosas, ¿no? Que me han pasado. Yo puedo comer, por ejemplo, a cualquier hora porque nunca tengo hambre y puedo comer y comer y comer y nunca siento saciedad. Este, pero la voz siempre me dice que es pecado, no, es pecado comer, perdón, que es pecado tomar agua. O sea, para mí, no, no para todos, nada más para mí, ¿no? Que yo soy la excepción. Este, y pues bueno, esta es mi experiencia con esta voz. La realidad es que no quiero perturbar a nadie, no quiero convencer a nadie de que Dios es maligno y que es mentiroso y que este tipo de cosas, cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo lo que quiero es transmitirte lo que me ha pasado a mí, decirte que sí existe la eternidad y que nosotros la elegimos a través de nuestras decisiones y pedirte, ¿no? Pedirte que te acerques más a la verdad, ¿no? A lo absoluto, al amor, a la compasión, a todas las cosas que sabes que son buenas, ayudar a otras personas, ¿no? La caridad, este, porque vivimos vidas muy sumidas en el consumismo, eh, en el egoísmo, ¿no? En nosotros, este, muchas cosas por las que se ha abierto la sociedad, ¿no? Yo mismo pasé por ellas, ¿no? La homosexualidad que ya es tan aceptada y no es que no deba ser aceptada, sino que los homosexuales deben vivir vidas eh, castas, ¿no? Bajo los principios espirituales, ¿no? Yo mismo pasé por ahí, no quiero discriminar a nadie, pero mi intención con este video y con los otros que estaré haciendo es abrirte, ¿no? El camino de regreso a la verdad, ¿no? A lo bondadoso, ¿no? Ahorita me cuesta mucho trabajo decir regresar a Dios porque yo me siento así como si estuviera peleado con Él por todo lo que he estado viviendo, pero sí creo en lo absoluto, ¿no? Como el amor, ¿no? Eh, y pues te agradezco por haber visto este video, espero que te haya dejado algo. Y si no, pues estaré publicando otros videos más en específico relacionado con defectos de carácter, con el crecimiento espiritual, con los pasos de recuperación del método de Alcohólicos Anónimos y otras cosas más que espero puedas ver y que te sirvan en algo. Muchas gracias y buenas noches.